Buenos días, el Señor os bendiga, hermano. Eh, Damos gracias al Señor por poder estar de nuevo en contacto por este medio y ya son varias las semanas en las cuales no podemos tener un contacto físico los unos con los otros en el local de la iglesia. Y por eso, hermano, yo creo que es importante, ¿no?, que podamos estar orando los unos por los otros en este distanciamiento no presencial, ¿no? Porque realmente la oración es importante para esos lazos de amor que el Espíritu Santo puede seguir depositando y puede seguir trayendo en nosotros, los hermanos, los unos para con los otros. Así que sigamos orando los unos por los otros y sigamos estimulándolo al amor los unos por los otros. Yo meditaba también en este tiempo que realmente Dios ha permitido en todo este tiempo de pandemia que en las familias ocurran muchas cosas, ¿no? Cosas buenas, cosas positivas, pero el propósito de Dios es que la familia hubiera sido fortalecida en este tiempo en medio de esta pandemia. Yo quisiera animaros a que pudierais pudierais ver un vídeo del canal de YouTube de CLIE en el que habla de la familia como refugio de esperanza en tiempos de pandemia, para que podamos encauzar de una forma correcta el propósito de Dios para la familia en estos tiempos. Meditaba sobre realmente todo lo que ha ocasionado esta pandemia, ¿no? Y meditaba en el sufrimiento de esta pandemia. Meditaba en los diferentes niveles que ha abarcado el sufrimiento en esta pandemia. Desde un sufrimiento individual, las personas que han tenido que padecer esa enfermedad, las secuelas de esa enfermedad, y desde un sufrimiento colectivo en el cual vemos cómo ha habido circunstancias muy difíciles que han envuelto a las familias de las personas que han podido fallecer, y hay un sufrimiento que podemos decir por exclusión social que viene consecuencia de esta pandemia, en el cual ya estamos viendo las realidades de muchas familias en las cuales se encuentran en situación de crisis económica y en una situación muy, muy difícil familiarmente. Yo meditaba que realmente el sufrimiento forma parte del ser humano. Desde la desobediencia y el pecado de Adán y Eva en Génesis capítulo 3, vemos posteriormente cómo a lo largo de toda la escritura vemos en todos los siervos del Señor cómo han sufrido, vemos los apóstoles cómo sufrieron, vemos cómo algunos fueron mártires por causa del Evangelio. Hubo un sufrimiento y el sufrimiento es una realidad en la vida del ser humano. La sociedad en la que nos encontramos siempre ha querido y quiere rehuir el sufrimiento y hacer todo lo posible para no sufrir. Y de hecho vemos como las personas muchas veces modifican el lenguaje para no decir determinadas palabras que puedan ser más directamente relacionadas con el sufrimiento. Entonces evitan la palabra cáncer por otra palabra como decir, bueno, se ha muerto de algo malo. Podemos ver personas que hablan del morir como decir partió. Es decir, realmente el sufrimiento es algo que se intenta rehuir del sufrimiento, pero forma parte de la realidad del ser humano. Y de hecho hay muchas teologías contemporáneas y hay un movimiento pseudocristiano que habla de que el cristiano no tiene que sufrir. Este movimiento se llama Para de Sufrir. Pero vemos en la Escritura que realmente esto no es así, sino que el sufrimiento no solamente forma parte del ser humano, sino que también va a formar parte del cristiano. El plan de Dios para el cristiano, no para el cristiano, el plan de Dios primeramente para Cristo fue el sufrimiento. El sufrimiento, pero era un sufrimiento que tenía un propósito. Ya los profetas en el Antiguo Testamento, varios profetas en el Antiguo Testamento, y concretamente el profeta Isaías, habla de los sufrimientos del siervo de Jehová en el capítulo 53, ese capítulo que se le ha llamado el Evangelio según Isaías, ¿no? Y vemos también cómo el mismo Cristo sufrió. Dice Hebreos capítulo 5 que
Cristo sufrió y mediante el sufrimiento aprendió la obediencia. Y de esa manera pudo ser ese gran sumo sacerdote que ahora era perfecto y que de esa manera podía ser el autor de la eterna salvación para los que le iban a obedecer. Cristo no está ajeno al sufrimiento. Cristo ahora ya en gloria vemos cómo Él puede compadecerse por la condición sufriente del ser humano. No es como Cristo no es como esos dioses estáticos de la cultura griega en las cuales estaban ajenos al sufrimiento y en una posición más alta que el ser humano. Cristo está cerca del ser humano ahora en este tiempo, y realmente nosotros debemos de entender, como decía el apóstol Pedro, en un tiempo en el que escribe su epístola, en un tiempo de la iglesia en la cual estaba en persecución, en el cual no debemos de sorprendernos del fuego de prueba en el que podamos estar inmersos, sino que debemos de gozarnos por ser participantes de los padecimientos de Cristo, para que en la revelación de la gloria de Cristo nosotros podamos gozarnos con gran alegría. Y tenemos que tener claro, hermanos, que Dios usa el sufrimiento para que podamos crecer espiritualmente, para que podamos madurar espiritualmente. Yo creo que si pensamos en los momentos de sufrimiento que a lo mejor hemos podido tener anteriormente en nuestras vidas, y cuando ya lo vemos bajo una perspectiva pasada, nos damos cuenta que realmente Dios ha hecho algo en eso. Ha hecho que podamos crecer, podamos entender determinadas cosas que no entendíamos, y además podamos crecer en sabiduría, una sabiduría práctica para poderla transmitir a los demás. Yo me hacía una pregunta, hermanos. ¿Cómo podemos actuar como cristianos ante el sufrimiento? Y yo creo que podemos verlo bajo una doble perspectiva. Primero, bajo la perspectiva individual, la perspectiva personal, en la cual la palabra deja claro que hay un antídoto, yo lo llamo que hay un antídoto espiritual muy importante para luchar contra el sufrimiento, que es el gozo. Sabemos que el sufrimiento en el no cristiano trae muchas emociones de tipo negativo. Trae descontento, trae desánimo, trae angustia, trae desesperanza, trae incluso depresión, y como no, muchas veces desgraciadamente podemos encontrar personas que ante el sufrimiento llegan a suicidarse. Es una realidad y sabemos que en este tiempo también está pasando. Y yo creo, hermanos, que nosotros humanamente no podemos producir el gozo. Tenemos que darle gracias al Señor de que el Espíritu Santo que mora en nosotros y que podemos tener esa comunión íntima es el que va a producir en nosotros, como habla la palabra en Gálatas, ese fruto del Espíritu del cual forma parte el gozo en la vida del creyente. Hermanos, cuando un creyente tiene gozo, es capaz de estar en la situación de adversidad, de problemas y de circunstancias difíciles, es capaz de estar en plenitud, es capaz de estar completo en el Señor, es capaz de entender que no hay nada que se escape del control de Dios, y que sabemos que además este fruto del Espíritu va a traer un resultado en nuestra vida, que es que va a traer fortaleza, va a traer fuerza en la vida del creyente para seguir afrontando las dificultades, las adversidades, las problemáticas y el sufrimiento que el cristiano en un determinado momento de su vida pueda pasar. Por eso el profeta Nehemías, en el libro de Nehemías, él dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hermano, no sé si habéis experimentado cuando un creyente pierde el gozo, pero realmente cuando el creyente pierde el gozo, la fuerza del creyente se va. Es una experiencia no buena,
pero también es buena de poderla experimentar porque realmente nos damos cuenta de la importancia del gozo en la vida del creyente. Por lo tanto, hermanos, os animo a que ese gozo del Señor esté siempre presente en nuestra vida, porque realmente va a traer una fortaleza para poder enfrentar todas las situaciones difíciles, adversas y complejas que puedan venir en nuestra vida y que en determinados momentos pueden ocurrir. Pero por otra parte, hermanos, yo pensaba que no es solamente un aspecto individual como es el gozo que debe estar presente en la vida del creyente, en la vida del cristiano, sino el segundo mandamiento, después de amar al Señor sobre todas las cosas como primer mandamiento, el segundo mandamiento que Jesús dijo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo meditaba que realmente tenemos que, en este tiempo de sufrimiento social, como cristianos, tenemos que hacernos cercanos al que sufre. Tenemos que rogar al Señor, orar al Señor para que realmente podamos tener esa cercanía al que sufre. Porque realmente eso no está en la vida de la persona. Es algo que tiene que traer el Espíritu Santo a nosotros y movernos y guiarnos hacia la persona que está sufriendo, y que realmente debemos de pedirle al Señor que Él ponga en nosotros esa cercanía por el que está sufriendo. La persona que está sufriendo tiene que, por nuestra parte, sentir que no se encuentra sola, sino que se encuentra acompañada. Y por otra parte, yo creo que es muy importante esa cercanía con el sufriente, porque el Espíritu Santo va a poder permitir traer y mostrar algunos aspectos del corazón de esa persona, para que de esta manera podamos traer una palabra, podamos traerle algo de consuelo, alguna dirección de parte de Dios a la vida de esa persona. Por eso, hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos haga cercanos, que seamos capaces de acercarnos al que está sufriendo. No es algo que esté de una forma natural en cada uno de nosotros. Por eso tenemos que rogarle al Señor que Él lo ponga. Cristo, en su posición de Dios antes de todos los tiempos, Él se negó a sí mismo y Él se hizo cercano para sentir realmente el sufrimiento del ser humano. Se hizo hombre, como dice la palabra. Por una parte, esa cercanía. Por otra parte, hermanos, tenemos que rogarle al Señor, al Paracletos, al Espíritu Santo. Tenemos que rogarle compasión. La compasión es algo que sale de lo profundo del corazón, pero no es una compasión pasiva, es una compasión que nos lleve a actuar, es una compasión activa. Es como cuando Jesús veía las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Él enseñaba, Él hacía prodigios y señales, Él sanaba y Él les enseñaba la palabra del reino. Hermanos, tenemos que rogar al Espíritu Santo que realmente Él pueda poner en nosotros esa compasión para que podamos tener, como decía el apóstol Pablo a los Corintios, en 2 de Corintios, podamos realmente ser como el Señor le decía, el Pablo le decía a los Corintios: el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación. Seamos esos canales, esos instrumentos del Espíritu Santo para poder traer consolación al que está sufriendo. Hermanos, es el amor de Dios, como dice la palabra, que ha sido derramado en nuestros corazones, el que realmente va a posibilitar y el que va a traer la motivación en nosotros para poder hacer el bien al otro, porque realmente en nosotros no existe esa realidad. Y por último, quería mencionar una última palabra: conexión, cercanía, compasión y conexión. Y yo creo que esta conexión con el sufriente debe estar basada en tres aspectos. Por una parte, la empatía, pero no la empatía desde el punto de vista de la psicología moderna, sino la empatía desde el punto de vista que seamos capaces de ponernos en los zapatos del otro. Seamos capaces de andar una milla en los zapatos de la otra persona que está sufriendo. Y de esa manera podamos realmente entender de otra manera la perspectiva del sufrimiento. Muchas veces
no entendemos el sufrimiento porque nos encontramos, no encontramos, no somos capaces de ponernos en los zapatos de la otra persona. Y debemos hacerlo, esa empatía, en este sentido, debemos de llevarla a cabo desde el máximo respeto a la persona. Debemos de tener presente que debemos, como dice la palabra, sufrir con el que sufre, llorar con el que llora, pero también gozarnos con el que se goza. Dentro de este aspecto, hablar del lenguaje, muchas veces nuestra forma de hablar, cuando nos acercamos a las personas, no es la mejor forma de hablar, no tenemos toda la sabiduría de Dios para hablar de una forma correcta determinados aspectos en los cuales de una forma ligera nos ponemos a hablar. Tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces debemos ser guiados por el Espíritu Santo, porque en determinados momentos a lo mejor no tenemos que hablar. Hay veces que tendremos que hablar, a veces no tendremos que hablar, solamente acompañar. Muchas veces cuando hablamos forzando una situación y damos un consejo forzando una situación, lo que hacemos es mayor daño que beneficio. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado cuando realmente conectamos con las personas con la forma en la que hablamos. Y por último, en este aspecto quería hablar de las actitudes. Hay un texto en Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 37, que dice 4 cosas que yo creo que debemos de tener muy presente como actitudes que tenemos que tener en relación a la persona que sufre. Primero, no juzgar. Dice la palabra en el versículo 37, no juzguéis. Dice, no condenéis. Dice, perdonad. Y dice, dad. Y yo creo, hermanos, que tenemos que tener muy presente estos 4 actitudes de cara a la persona a la cual nos acercamos. Tenemos que dar no solamente de lo nuestro, sino que tenemos que darnos, si el Espíritu Santo nos lo dijera, tenemos que darnos a nosotros mismos. Es muy fácil juzgar o es muy fácil condenar cuando realmente no sabemos todas las cosas de una forma total y completa. Y por eso necesitamos la dirección y la guía del Espíritu Santo. Debemos ser esos canales. Hay mucho dolor en este tiempo y debemos ser esos canales de Dios, esos canales del Espíritu Santo, para que la persona sufriente, que muchas veces en su dolor tiene daño, pueda pueda perdonar a los demás y pueda perdonarse muchas veces a sí mismo, porque hay personas que muchas veces no se perdonan a sí mismos. Así que, hermanos, yo quería mencionar de esta forma breve estos aspectos. No perdamos el gozo del Señor y roguémoslo al Señor que realmente en medio de esta situación podamos tener estos aspectos en relación al prójimo que está sufriendo. No es algo que va a salir de forma natural. Es algo que necesitamos orar y buscar delante del Señor para que el Señor pueda traer a nuestra vida y de esa manera podamos entrar en lo que el Señor quiere hacer posteriormente y en este tiempo de pandemia. Hermanos, hay aspectos que la palabra es muy clara. La palabra dice que vamos a vencer el mal con el bien. Y hay aspectos también muy claros en la palabra. La misericordia va siempre a triunfar sobre el juicio. Así que, hermanos, yo quería dejaros esta reflexión y que podamos rogar al Señor que realmente esto sea algo que sea real en nuestra vida para poder bendecir a los demás. El Señor os bendiga.